Bueno, mañana el 8M. No voy a entrar en el tema de la conveniencia o no conveniencia de las manifestaciones, tengo mi opinión al respecto, pero quiero centrarme en lo mismo que me centré el año pasado, cuando me manifesté. El año pasado sí estuve en la manifestación, y respecto al tema de las diferencias, por decirlo de una manera suave, que hay entre el feminismo y el movimiento trans. Tocar este tema, desde la perspectiva que lo voy a tocar, es ser acusada básicamente desde el principio de transfoba. Decir que la transexualidad es una realidad, la transexualidad afecta a un montón de personas, es una discriminación clara que sufren. Todo mi apoyo a las personas trans, a todas las personas que han hecho un seguimiento desde años de su problema, que todo el rechazo que tienen por parte de la sociedad todavía, porque está muy estigmatizada, que el problema no es lo que están hablando de patologización, que de eso hablaré después, sino más bien el tema de la estigmatización. La estigmatización, lo digo porque también nos pasa a los que tenemos algún tipo de trastorno mental. El problema principal realmente, y a veces intentamos pasarle la pelota, en vez de a la sociedad que estigmatiza, a la persona que es estigmatizada. Y en este caso pasa bastante. Entonces, lo dicho, todo mi apoyo a las personas trans, a las personas que tienen lo que se llama disforia de género, ahora creo que le han puesto otro nombre, me vaya a perdonar, pero no recuerdo cuál es. Y decir que sí, existe la transexualidad, existen personas que se miran al espejo y no se reconocen, y eso les produce un malestar psicológico horroroso. Que existen mecanismos para que ese malestar psicológico se atenúe, no creo que se llegue a quitar nunca, igual que hay ciertas cosas que no tienen, digamos, arreglo del todo en el aspecto mental. Creo que esto es una de ellas, en parte, básicamente por lo que digo, por la estigmatización que hace la sociedad de ciertos aspectos humanos. Pero quiero centrarme en la ley esta famosa, que está todo el follón de la ministra de Igualdad. Ha habido un manifiesto firmado por gente de Podemos, o sea que tampoco es una cuestión Podemos-PSOE como la están planteando, de que no está, hay mucha gente, muchas feministas, muchas que somos feministas, que no estamos de acuerdo. De hecho, yo diría que la mayoría de feministas realmente no estamos de acuerdo con la ley trans, por las implicaciones jurídicas, sociales que representa. Y lo dicho, y afecta tanto a las mujeres como a los transsexuales, no a los transgéneros. Ahora explicaré un poquito la diferencia entre ambas cosas. Entonces, deciros que una cosa, que lo cortés no quita lo valiente, como se suele decir. Tú puedes apoyar el feminismo y apoyar las reivindicaciones de las transexuales, y es totalmente legítimo, igual que puedes apoyar no ser negro y apoyar las causas de los reivindicantes de la negritud, hay quien le dice afrodescendiente, quien le dice gente de color, hay gente que reivindica la negritud, por ejemplo, del rechazo que tiene gente de otra religión, incluso siendo atea. O sea, a ver, tú puedes apoyar ciertas causas sin formar parte de ese colectivo. Eso es una cosa. Y otra cosa es querer apoyarte de las reivindicaciones de un colectivo, que es con lo que está pasando con el feminismo y la gente del movimiento trans. Pero cuando hablo de movimiento trans me refiero más bien a transgénero, a toda esa deriva que ha tomado el movimiento queer. El movimiento queer se basa en el posmodernismo. El posmodernismo se puede resumir básicamente en una cosa: falta de anclaje en las definiciones. Es decir, no hay nada definido, todo fluye, no hay algo que se establezca como esencial. No voy a entrar ahora en temas posmodernistas, ni postestructuralistas, ni en citar autores, porque esto es muy largo, esto es muy complejo. Este vídeo ya de por sí yo creo que va a ser un poco largo, aunque voy a intentar resumir bastante. Y el movimiento queer lo que dice básicamente es que no hay un anclaje en el género. Pero ahora la cuestión está, mucha gente confunde género y sexo. A ver, es que ahí es donde viene la madre del cordero, está ahí, podemos decir. Perdón. El sexo lo podríamos definir como... tengo unos poquitos de apuntes por aquí para daros la definición un poquito más exhaustivamente, y no solo de cabeza. Como una condición biológica, que normalmente hay una
hay un dimorfismo sexual. Nuestra especie tiene un dimorfismo sexual. Se suele categorizar en masculino y femenino. Cierto es que hay personas que son intersexuales, lo que se conoce habitualmente como hermafroditas. Son una minoría, eso es una realidad peculiar y aparte, pero el 99, no sé cuántos por ciento de la población entramos en la categoría biológica de hombre o mujer, varón o hembra, o sea, macho o hembra, igual que muchísimos otros animales, ¿no? Hay un dimorfismo sexual en nuestra especie, marcada genéticamente, marcado morfológicamente en nuestros caracteres sexuales, es decir, la forma corporal que tenemos, ya sean pechos, ya sean los genitales, ya sean los rasgos, la cantidad de vello corporal, etcétera. Un montón de caracteres sexuales secundarios que se llaman. Los primarios serían los genitales, ¿vale? Entonces, esto es algo objetivo e interno. Es decir, es algo que pertenece a la persona. O sea, que la persona no elige, la persona nace con ello, ¿no? La cuestión ahora es ¿qué es el género? Ahí es donde viene el problema. Y es donde vienen todos los follones, creo yo, en mi opinión, que se montan después. El género lo podemos definir como un conjunto de roles adjudicados a los individuos según su sexo biológico desde el nacimiento y que se han establecido históricamente y según las culturas, aunque nosotros con la globalización hay muchos parámetros comunes, la mayoría de culturas que conocemos, obviamente hay muchas que se salen un poco, digamos, de la norma global, pero nos vamos a centrar en lo que conocemos, ¿no? Lo que la mayoría de personas que vaya a ver este vídeo me vaya a entender como la cultura que compartimos, aunque luego haya diferencias de unas regiones a otras del mundo. Y ha sido establecido el género, lo digo, un conjunto de roles establecidos, básicamente establecidos por uno de los sexos para someter al otro. O sea, básicamente los roles de género, los papeles que se nos adjudican, el problema que tienen no es en sí el rol. O sea, un rol, todos desempeñamos roles en la sociedad, todos hacemos un papel en la sociedad. El problema es que los roles adjudicados al sexo mujer son de sometimiento con respecto a los roles que se adjudican el sexo hombre. Y ahí es donde viene el problema. Y aquí es donde viene la herramienta del patriarcado para someternos a las mujeres. El género es la herramienta que tiene el patriarcado para someternos. Habrá quien diga que no, que es que las mujeres somos distintas de los hombres, tal y cual. Bueno, no biológicamente, sino psicológicamente. Vale, una cosa está clara. Desde que nacemos se nos trata de manera diferente. Hay estudios que demuestran que a una bebé niña no se la trata en las cosas que se le dicen, en la forma en que se la coge, en la forma en que se la viste, igual que a un bebé niño. Y estas cositas, estas pequeñas gotitas que nos van cayendo a lo largo de la vida, desde que nacemos, hace que conformemos una personalidad típica del género femenino o del género masculino, según hayamos nacido hembras o hayamos nacido machos, varones. Vale. El género tiene una cosa, y es que es subjetivo. O sea, es algo que no es... y aparte es externo, es extrínseco. Viene impuesto desde fuera. Igual que el sexo forma parte de nuestra naturaleza, el género no forma parte de nuestra naturaleza. Es un constructo social. La sociedad lo impone al individuo. Cierto es que hay margen de maniobra. Cierto es que hay margen en el que no todas las mujeres nos comportamos igual, no todos los hombres se comportan igual, pero todos sabemos que existen unos patrones comunes y que la tendencia en general es a que exista un sometimiento de la mujer por parte del hombre. Y entonces la sociedad ha reificado, o sea, es decir, ha hecho rígidas, por decirlo para la gente que no entiende la palabra, rígidas ciertas estructuras que refuerzan esos roles que se nos han adjudicado de sometimiento con respecto al género masculino. Vale. Entonces, se establecen esos patrones de masculinidad y patrones de feminidad. Hay quien los lleva más a rajatabla y hay quien los lleva un poco más a su aire. Pero en cierta manera todos y todas tenemos metido ahí a piñón el chip de soy mujer, soy hombre
Tengo que comportarme de tal manera si soy mujer, tengo que comportarme de tal manera si hay hombre. ¿Qué pasa cuando nos salimos de esos roles? Normalmente, a la persona que se sale de los roles establecidos en una sociedad, ya sea este tipo, los roles de género u otro tipo de roles, se le estigmatiza. Entonces, la mayoría de la sociedad, a su manera, cada uno con sus peculiaridades de personalidad, porque eso no podemos evitar, tenemos el libre albedrío dentro de un orden, tenemos una personalidad, no todos somos robots, no todos nos comportamos igual, pero la persona que se sale demasiado de ese margen de maniobra que nos dejan las estructuras sociales, a esa persona se la estigmatiza. Vale. Esto es lo que ocurre entonces, lo que pasa, por ejemplo, con las personas transexuales. Las personas transexuales empiezan, bueno, ahora el tema es un poco más complejo, pero como han empezado siempre han empezado clásicamente por salirse del rol femenino y adquirir actitudes típicamente femeninas. Voy a hablar de los transexuales mujer, es decir, personas que nacieron con un sexo biológico masculino y que adquieren unos genitales femeninos para insertarse como mujer en la sociedad, ¿vale? Porque el tema a la inversa es un poquito más complejo. Y realmente la mayoría de transexuales que hacen la transición suelen ser de hombre a mujer, aunque hay casos obviamente de mujer a hombre. Pero eso tiene otras peculiaridades, para que veáis que tampoco hay reciprocidad en la forma de afrontar la transexualidad, incluso de un lado al otro que del otro al uno. O sea, ahí incluso el patriarcado hace de la suya. Vale, entonces, como he dicho, esta ley dice que el sexo, una cosa que como he dicho es objetiva e intrínseca a la persona, ahora ya no. Ahora ya resulta que si tú te sientes del sexo contrario, tú te vas al registro y dices, yo, por ejemplo, yo me llamo Gracia, pues yo mañana me voy al registro, supongamos que han aprobado la ley, y digo, buena, que me llamo José Luis, que me siento hombre. A todo esto no tengo ni que dejarme crecer la barba, que la tengo, que me la quito, no tengo que raparme al cero, no tengo que quitarme mis pechos, ni cubrirlo ni nada, simplemente puedo ir perfectamente como voy, con mi moño medio hecho, con mi raya del ojo pintada y decir que me siento hombre y que quiero que me pongan José Luis y que yo ya no soy una mujer, que soy un hombre. Pero un hombre puede hacer exactamente lo mismo. Hola, que ya no me llamo Manolo, que ahora me llamo Mari Carmen. Pues hasta ahí, todo normal, como dice la canción del Canca. El problema viene en las consecuencias legales que tiene eso. Vale. Para empezar, vamos a empezar por las más, digamos, las menos legales, otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, la médica. Hay una cosa que está clara. Incluso en los transexuales, los que han hecho la transición completa, nosotros tenemos una genética que determina que hay ciertos tipos de enfermedades, de patologías, que sufrimos simple y llanamente, o tenemos más tendencia a sufrir simple y llanamente por ser de un sexo determinado. Por ejemplo, una mujer que tiene útero puede sufrir endometriosis. Un hombre no va a tener endometriosis, una mujer no va a tener cáncer de próstata. Entonces hay enfermedades que está claro que van a sufrir las mujeres biológicas por ser mujeres biológicas y los hombres biológicos por ser hombres biológicos. Ahí no hay tutía, ahí no hay, es que yo me siento y no me dejo, no. Se llama biología, señoras y señores, se llama ciencia y eso es así. Y eso son lentejas. Es decir, a eso luego hay enfermedades genéticas, también hay enfermedades que según la genética que tengas se te pueden desarrollar o no, puedes ser portadora o no. O sea, estamos hablando de unas implicaciones médicas determinadas. Entonces, tiene que quedar registrado en algún sitio que nuestro sexo de origen, aunque luego tú en tu DNI tengas un registro, por ejemplo, has hecho una transición y y se te registre con tu nombre, de tu sexo sentido y de tu género sentido, y se te registra así, tiene que haber algún registro donde diga que biológicamente naciste mujer o naciste hombre, por este tema médico, por tu historial médico, ya por motivos prácticos, no por otro tipo de cuestión. En cuestiones de políticas de discriminación, todas las políticas sociales se basan en estadísticas. O sea, esto ahí os lo digo como estudiante de sociología, algún día terminaré la carrera. Todas las políticas públicas se basan en estadísticas. Las estadísticas se basan en situaciones que se dan de forma repetitiva. Vamos a ver, hay situaciones que se nos dan a las mujeres por el hecho de ser mujer. Digan lo que digan. Por nacer, ojo, por nacer mujer.
el hecho de acosos sexuales, el hecho de discriminaciones laborales por el si te contratan o no te contratan, por si te puedes o no te puedes quedar embarazada. Que oye, que luego a lo mejor resulta que tú tienes 25 años, tú ya sabes que no vas a tener hijo en tu vida, o no, porque no te da la gana, o porque biológicamente tu cuerpo no te lo permite, pero a lo mejor la persona que te está haciendo la entrevista de trabajo te ve que tienes 25 años, que estás en edad fértil y dice, yo esta no la contrato porque esta se me queda preñada los 2 meses y me toca pagarle la baja. Y todos sabemos que esto pasa. O sea, no nos engañemos. Y esto a una persona transgénero no le pasa, porque a ti te viene un señor con características, aunque se haya operado los pechos, aunque lleve las uñas pintadas y así de larga, y aunque lleve un moño hasta aquí arriba, lo Amy Winehouse, tú sabes que no se te va a quedar preñada. Entonces, pues sí, te puede parecer mejor o peor como trabajador. Ahora bien, ¿sabes que ese problema, pongámoslo entre comillas, porque parece ser que es un problema, que las mujeres gestemos y luego quieren que tengamos hijos? Otro debate para otro vídeo. Se ve que es un problema que podamos tener hijos. Ese tipo de discriminación no la van a tener. El hecho de que el tema de la violencia de género, que se llama de violencia machista, de que tu pareja se sienta superior a ti y te coarte tu libertad, eso es propiamente por nacer mujer. Las violaciones se dan muchísimo más. No digo que no se produzcan violaciones a hombres, que incluso se producen a hombres homosexuales, que no tienen por qué ser ni transgénero ni tener identidad de género femenina. No digo, pero la mayoría de hecho, en la guerra, una de las cosas que más se hace de los conflictos bélicos es coger a las mujeres y violarlas en masa. Es que eso no es más que coger libros de historia. Entonces, un montón de cuestiones que nos atañen a nosotras, que son discriminaciones que sufrimos simple y llanamente por el hecho de ser mujeres desde el nacimiento, no se podrían quedar registradas, porque al no haber una distinción registral entre sexo masculino y sexo femenino, ¿cómo desglosan los datos? Entonces, ¿cómo hace esas políticas? Incluso en medicina, volviendo antes, por ejemplo, el cáncer de mama se basa en estadísticas. A partir de tal edad es conveniente hacer una mamografía, a partir de tal edad la incidencia de cáncer de mama en mayores mujeres, tal y cual. Todo este tipo de políticas, si no se desglosa por sexo, nuestros registros no se pueden hacer. Entonces es una locura que se nos quite, se nos borre como mujeres. Ojo, y como hombres, pero lo que pasa es que a nosotras en particular, que tenemos unas discriminaciones estructurales del sistema patriarcal, nos afecta muchísimo más. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Vamos a ver, las cuotas laborales, las cuotas en las políticas, muchas políticas de igualdad en el ministerio, y luego nos saca esta ley, Irene. Explícamelo. Vamos a ver. ¿Estáis formando a gente para que todas las empresas tengan una política de igualdad? Para que haya un cupo mínimo de mujeres en las plantillas, un cupo mínimo de mujeres en las juntas directivas, y luego sacáis, por otro lado, otra cosa que hace que ya no es hombre ni mujer, o hoy es hombre y mañana es mujer, entonces lo mismo, lo meto como hombre y mañana se me hace mujer, o no, lo he metido como mujer y mañana se me hace hombre, pero a lo mejor la semana que viene se me vuelve a cambiar. ¿Esto qué es? Entonces, no tiene mucho sentido. Vamos a ver, sobre el tema de la patologización. La cuestión es cierto, o sea, que suena feo. Es decir, que suena feo. Pero una persona trans que decide cambiar, que decide hormonarse, aunque no decide hacer la transición total, la cirugía de reasignación, una persona trans que decide hormonarse, los adolescentes que piden que desde los 12 años ya puedan ser hormonado o cortarle la pubertad para a partir de los 16 años ser hormonado. Ahí es decir que la ley sé que establece que a partir de los 12 toman decisiones, pero no sé cuál de las dos es la que es. Pero bueno, ya toman decisiones sobre la constitución física de su cuerpo. O sea, eso cuidado, que también es para debate. Entonces, suena feo patologización, pero luego necesitáis a los médicos. Vamos a ver, yo tengo una patología que se llama trastorno límite de la personalidad. Y realmente es un rasgo de personalidad. Yo tengo una sensibilidad determinada ante ciertas situaciones que una persona neurotípica, como se suele decir, no tiene. Entonces sí, estoy patologizada y gracias a eso estoy obteniendo unos recursos de la sanidad pública para llevar mejor o peor, eso ya es cuestión de cómo yo lo tome o cómo se den mis circunstancias, mi trastorno. Gracias a eso
tengo unas ventajas en el aspecto de, por ejemplo, tengo una discapacidad que hace que me facilite ciertas cosas que por mí misma no puedo. Y entonces, sí, es porque hay una patología de base. Vamos a ver. Entonces, no queréis que os digan que es una patologización. Pero luego bien que queréis al sistema sanitario para una medicalización de por vida. Por ejemplo, a los niños que se les haga reasignación de sexo. De por vida, estáis medicalizando el problema y no queréis patologizarlo. Pues tampoco termino mucho de entenderlo, la verdad. Quizá el problema no es la patologización, quizá el problema es la estigmatización, como he dicho antes. El problema es que la sociedad estigmatiza. Y lo que tenemos que hacer, en vez de adaptar las diferencias que sentimos, por ejemplo, si mañana mi hijo se quiere poner un vestido para ir al colegio, yo no estoy pensando y llevándome las manos a la cabeza, ¡oh, Dios mío! No, le pongo un vestido y ya está. ¿Pero qué va a pasar? Que se van a reír de él. A lo mejor lo que tenemos que enseñar es a que nuestros hijos no se rían, por ejemplo, del compañero que quiere ir con un vestido, que es un niño que quiere ir con un vestido. Porque un día le da por ahí y quiere ir con un vestido. Porque puede pasar. Y no quiere decir que se sienta niño, a lo mejor él tampoco tiene clara realmente la identidad sexual porque se construye después. Simplemente le llama la atención ver que hay compañeras que llevan un vestido, le hace gracia y se lo quiere poner. O a lo mejor coincide que con el tiempo llega un momento en el que sí es cierto que tiene una disforia de género y se hace una reasignación. Pero el problema está en lo que digo, en la estigmatización. El problema está en que la sociedad no está educada para admitir la diferencia a lo que se considera el rol adecuado. Y entonces ahí está lo de fluctuación de género. Sí, el género puede fluir, por supuesto que puede fluir. A mí me parece genial que un señor con barba y traje y corbata se pinte la uña y se ponga un moño. Es que yo no tengo nada en contra de eso, me parece genial. De hecho, me parece divertido. Igual que a mí hay días que me apetece que parezco así a lo bestia lo voy a decir, que parezco un tío vestida. Pero porque me apetece. Y otros días me pongo el vestido de flores que tengo en el armario con un taconazo. Bueno, taconazo no mucho porque no puedo andar. Pero me pongo con mis taconcitos, con mis bailarinas, mi vestidito de flores y me pongo unos pendientes aquí de margarita. Vamos a ver. Es que eso es una cuestión. Eso no quiere decir ni que me sienta más mujer ni menos mujer. Simplemente juego con las herramientas que tengo para crear una imagen. ¿En mi comportamiento? Pues no sé si cumplo todos los roles de género. Algunos sí los cumplo. Soy muy maruja para algunas cosas, no voy a decir que no, pero para otros no los cumplo. Y lo bueno es que se fluya, porque lo que hay que hacer es eliminar el género. Y que cada uno cree su personalidad, cogiendo los componentes de los roles sociales que considere oportunos para su vida. Pero sin que haya una supremacía de unos roles sobre otros, que es lo que está ocurriendo con los roles femeninos y los roles típicamente masculinos. Ese es el problema. Entonces, que haya fluctuación de género, genial. Que haya intergénero, genial. Pero el sexo es una categoría biológica, objetiva e intrínseca al ser humano, como especie. Y, como he dicho, muchas de las políticas que se hacen dependen de eso. La discriminación que sufrimos las mujeres depende de eso. Vale. También puede pasar que un señor de repente diga, yo me siento mujer, acabe de pegarle una paliza a su mujer, la vaya a mandar al hospital y la tenga en la UCI, y como se siente mujer ya no se le pueden aplicar las leyes de violencia de género. También puede pasar que un señor, sin hacer ningún cambio, ni seguir ningún tratamiento, ni seguir ningún seguimiento psiquiátrico, psicológico ni médico, decida que es mujer, que ya no es señor, sino es señora, y se plante en un equipo de competición con el consiguiente menoscabo para las mujeres que están en esa competición. Las mujeres biológicas, me refiero. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hay unas características sexuales, físicas secundarias que son obvias. Las mujeres en general tenemos menos masa muscular, tenemos menos fuerza física, tenemos menos niveles de testosterona. Es una cuestión biológica. Gracias a eso nos reproducimos, gestamos y criamos. Que ese es otro papel, si es cierto. Nosotras gestamos, es un papel que, por ejemplo, no adquirir un hombre en la gestación. La crianza sí, ojo, pero la gestación es propiamente y biológicamente de mujer, de hembra. Eso no quita que cuando nace el niño, incluso aunque haya lactancia, el padre o otro señor se pueda encargar de un bebé.
Ahí vamos al tema de los roles. Hay roles que son ineludibles, obviamente. El de mujer gestante, que esa es otra. Ahora ya no somos mujeres. No somos mujeres. Las mujeres biológicas no somos mujeres. Somos seres gestantes o vulvaportantes. No, perdona, yo soy una mujer. Y sí, tengo vulva. Y en mi caso en concreto he gestado. Hay mujeres que no han gestado ni van a gestar nunca. Y siguen siendo mujeres. No lo discuto, obviamente. O porque deciden no gestar o porque biológicamente no puedan gestar. Hay mujeres infértiles. Que ojalá pudieran y no pueden. Pero son mujeres. Porque hay una genética que dice que son mujeres y han nacido con unos caracteres físicos que dicen que son mujeres y sufren una discriminación por ese simple hecho. Vale. Entonces, mientras la sociedad establezca prejuicios de género, vamos a tener discordancias y desórdenes. Luego, el tema de que uno se sienta de otro sexo y no necesite ningún aval para hacer un cambio registral. Hay algunos trastornos, uno de ellos es el mío, no digo que sea... Perdón. Se cayó. Bueno, seguimos. Hay un trastorno, por ejemplo, el mío le pasa, hay trastornos psiquiátricos que hacen que la persona transitoriamente pueda renegar de su sexo por algún motivo. En mi caso no ha pasado, pero conozco algún caso, ¿no? Entonces, puede pasar que una persona, simplemente por acoplarse a las necesidades de alguien a quien teme que le abandone, los TLP tenemos eso, que el tema de que nos abandonen lo llevamos fatal, puede creer de repente que a lo mejor si fuera, en vez de mujer, o sea, si en vez de hombre fuera mujer, pues se le acababa el problema. Para eso se hacen seguimientos médicos, psiquiátricos y psicológicos. Para eso tenemos derecho a que incluso haya varias opiniones, no tiene por qué haber una, porque también puedes estar con un psiquiatra que sea un cafre, o un médico que sea un cafre, pero bueno, pues te busca otro, hay mecanismos para hacer las cosas. Pero antes de que a ti se te asigne un sexo determinado, hay unos dictámenes que dicen que sí, es verdad, esta persona está pasándolo fatal porque no tiene físicamente el sexo que siente. Vale, me parece genial. Pero hay gente que a lo mejor tiene eso con una transitoriedad. ¿Qué pasa? Que imaginaros que incluso se hace hasta la reasignación de sexo. Luego resulta que la persona por la que se le ha hecho se va. O después, yo qué sé, o se arrepiente, se da cuenta de que no, de que realmente estaba muy a gusto antes. Y entonces están los arrepentidos. Hay un porcentaje de arrepentidos. Que lo hay. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cosa muy seria. Es que no estamos hablando de me voy a ver si me pongo la Rebeca amarilla o el azul marino. Estamos hablando de cambiarnos unos genitales. Estamos hablando de cambiarnos el timbre de voz, nuestro aspecto físico. Si tenemos o no tenemos pecho. Hay algunos que son reversibles. Hay otros que no lo son. Entonces esto es un tema muy serio. Luego, lo que decíamos también de nuestro espacio. Ahora porque un señor diga que se siente señora, se va al baño o a unos vestuarios femeninos sin cambiar ninguna de sus características físicas de ningún tipo y que yo me siento mujer. Y tienes tú que estar aguantando a un señor en unos vestuarios porque él se siente mujer. Cuando intento saber si sí o si no, porque a mí no hay nadie realmente, ningún experto que me haya dicho que eso es verdad. A lo mejor que la ha dado por ahí ese día. Entonces, es complicado. Luego, no se puede regular legalmente un sentimiento. Si yo siempre digo de broma, porque tienen una sociedad civil que ya la quisiéramos nosotros por aquí, que quiero ser francesa. Pues yo me voy a plantar en la embajada allí, me voy a Madrid, me voy a la embajada de allí de Francia, o me voy allá a París, a ver si me escucha alguno y me dice, le digo, oye, je suis francés, que yo quiero ser francesa. A ver si hay suerte, y en vez de la nación, en vez de hacerme el DNI español, me hacen el DNI francés. Simplemente hago una declaración y digo, mire usted, que es que yo desde chica yo he visto esto y yo quiero ser francesa. Nada, a ver si hay suerte y me dan la nacionalidad francesa, que me hace mi ilusión. Los sentimientos no se pueden regular, se regulan realidades. Realidades que afectan a la gente. Y sobre eso se legisla. ¿Para qué? Para hacer una sociedad, en la medida de lo posible, más justa
y más llevadera, ¿no? Vale. Entonces, esto está claro que nos borra. Dicen que no existe el borrado de mujeres. No, perdona. Ya es que hasta da miedo nombrarnos. Es que hay quien dice por decir que soy mujer. No, no, perdona. Tú eres útero portante, o eres ser gestante, o vulva portante, o no sé qué más palabritas de estas hay por ahí. Vamos a ver, yo soy mujer. En cuanto tú me quitas, para empezar, una palabra, porque nosotros el lenguaje necesitamos categorizar las cosas. O sea, los seres humanos necesitamos darle un nombre a algo. Por eso se inventó el lenguaje en su momento. Para poder entendernos cuando dos personas, que haya una significado o sea, intersignificado, para que nos entendamos. Si yo te digo, por ejemplo, que esto es un bolígrafo, tú me entiendes, pero incluso si te lo escondo y te digo, tengo un bolígrafo en la mano derecha, a que entiendes lo que tengo. A lo mejor no sabes de qué color es, pero sabes que es algo parecido a esto, ¿verdad? Vale, pues esto es lo mismo. Ya no se puede decir mujer. Porque claro, ahora, entre mujer y hombre, vete tú a saber todo lo que hay. No, perdona, hay mujeres y hay hombres. Y luego hay mujeres que deciden romper los roles de género y hombres que deciden romper los roles de género. Ya sea en su aspecto, ya sea en su comportamiento, ya sea en cualquier otro ámbito de su vida. Personal, laboral, llámalo como quiera. Y me parece genial. Me encanta la diversidad. Pero son hombres y son mujeres que tienen unos roles determinados de género, variados. Pero siguen siendo hombres y siguen siendo mujeres. Eso no lo vamos a cambiar. Vale. Luego, a los transexuales también se les niega su condición. Porque claro, si borramos lo de mujeres, hombres o el género, o el sexo, ¿dónde quedan también? Si hay que aplicar políticas determinadas para evitar su discriminación, como también quedan ahí en un limbo, ¿qué hacemos con ellos? ¿O qué hacemos con ellas? No sé. Entonces, todo esto de la fluidez, lo que os he dicho antes, de género, que del género dices, vale, y del sexo viene del posmodernismo, también lo he dicho al principio. No hay un anclaje, hay una falta de anclaje, todo es relativo, como diría Einstein, decía, bueno, este es lo de la relatividad, todo es relativo. Bueno, todo es relativo hasta cierto punto. O sea, hay cosas que son inamovibles. Y es que tenemos una genética determinada por ser seres biológicos. No nos hacen en un ordenador, hoy, no sé, el mes que viene no lo sé, hoy por hoy nacemos porque se une un óvulo, un espermatozoide, uno porta el gen X, el otro porta el gen X o el Y, se juntan y ¡tachán! Tenemos, bueno, después de tiempo, porque en ese momento todavía no es un ser humano, después de eso tenemos un ser humano que tendrá unos genes de macho, XY, o unos genes de hembra, XX. Y a partir de ahí, todo lo que llega después. Vale. Luego, el patriarcado, lo he dicho, su herramienta es el género. Pero es que si encima desdibujamos el sexo, desdibujamos el sujeto del patriarcado, del feminismo. El feminismo se encarga de defender los derechos de las mujeres. No de cargarse a los hombres ni cosas así, como dicen algunos, y eso no. El feminismo es la idea radical de que somos personas. Dijo, si no recuerdo mal, Angela Davis, que me perdone si no es... De que las mujeres somos personas. Simplemente. ¿Qué pasa? Que si no existe el sujeto mujer, ¿qué hace el feminismo? O sea, ¿acabamos con el feminismo? Hombre, si acabáramos con el feminismo y acabáramos con los problemas contra los que lucha el feminismo, oye, yo voto. Ahora bien, es que no vamos a acabar con los problemas. Vamos a acabar con la lucha. Estamos poniendo el obstáculo a la lucha por nuestros derechos. Y no, y las mujeres necesitamos definirnos como sujeto mujer para estar a decir, soy mujer y me pasa esto, esto, esto y esto simplemente por haber nacido mujer. Y voy a luchar para que no sea así. Para mí y para todas las que vengan detrás. Y no para mí solo y para que las que sean vecinas de mi barrio, sino para que en las que viven en otros continentes y tienen situaciones muchísimo más duras que las mías,
Por ejemplo, las niñas en la India, las niñas en África, por ejemplo, con la ablación del clítoris, que no, oye, que nuestra burbujita es muy bonita, dentro de lo que cabe estamos de puta madre comparado con otras. Que yo no lucho solamente por la gente de Occidente, por la gente de Europa, de España, de Almería, de mi barrio, no, yo lucho porque una niña, nazca donde nazca, se pueda desarrollar con todo su potencial, sin que llegue nadie incluso a mutilarla físicamente por el hecho de haber nacido niña con vulva y con clítoris, como pasa en muchos países del mundo, que se nos niega hasta lo más básico. O sea, vamos a entender también eso, que el feminismo no solo defiende lo que pasa en el barrio nuestro, que estamos todas, que sí, bueno, que vale, que no me han cogido porque por si me quedo preñada. No, que ya es un problema. Es que el problema es muchísimo más gordo. Es que hay mujeres que si salen sin velo a la calle van a la cárcel. Ojo. Es que hay mujeres que hasta hace poco, y creo que siguen igual más o menos, no creo que haya cambiado mucho, no pueden ni coger el volante de un coche. Que nosotras estamos muy empoderadas aquí. Pero hay gente que no está así. Entonces, que la violencia que sufrimos, digan lo que digan, muchos, las mujeres sufrimos violencia. Y la violencia es explícita, en muchos casos, muchas hemos sufrido violencia explícita. Pero luego está la violencia implícita en el sistema, que es la que impide nuestro desarrollo personal. Lo dicho, que no se nos den las mismas oportunidades que a los hombres. Por ejemplo, que nos enseñen a comportarnos de una manera más modosita comparado como, por ejemplo, se le enseña a un niño. Es que son muchos pequeños detalles. La forma de hablar, aunque yo reconozco que no soy muy partidaria del género neutro en la forma de hablar porque me gusta mucho mi idioma, pero reconozco que sí, es un micromachismo también. Yo siempre pongo el ejemplo. Cuando yo vendía carteras en la tienda que tenía mi madre, vendíamos carteras para señores y caballeros. Y había una cosa que me llamó a mí mucho la atención, porque claro, yo siempre me fijaba de chica y me fijaba en todo, que ahí era adolescente. Y es que todas las carteras de caballero llevaban la fundita, porque no sé si los que sois mayores, sabéis que antes el carnet de conducir era un papelito rosa que era un tríptico. Bueno, pues todas las carteras de caballero llevaban la fundita para llevar dentro de la cartera el carnet de conducir. Sin embargo, las carteras de señora, algunas lo llevaban y otras no lo llevaban. ¿Esto qué implica? Dan por hecho de que todos los hombres tienen carnet de conducir y que las mujeres algunas lo tendrán y algunas no lo tendrán. Os estoy hablando ya de la década de los 2000 o finales de los 90. Anteayer por la tarde, Vale, que tengo unos años. Anteayer por la tarde. Y como estas cosas, tantas otras. Y tú a tu hijo no le dices, ten cuidadico, a un niño, bueno, yo sí se lo digo al mío, pero es que yo soy muy miedosa. Pero tú normalmente a un hombre ya con 20 años no le dices, oye, ten cuidado, no vaya a ser que te hagan algo por la calle. Pero a tu niña de 20, porque tú un hombre y el otro una niña, esa es otra, lo estoy haciendo a caso hecho. A tu niña de 20 sí se lo dices. Sobre las cuestiones domésticas, las cuestiones laborales, las cuestiones de desarrollo personal, las cuestiones de indumentaria, las cuestiones, bueno, si nos metemos en el tema de la religión, este vídeo va por 38 minutos, yo no sé ya hasta dónde llegaría, voy a cortar aquí porque entiendo que esto está siendo muy largo. Lo dicho, que sí existimos las mujeres, que sí existen los transexuales, que no lo niego, que tienen todo el derecho a sus reivindicaciones, pero como dije el año pasado, como le dijo Diógenes a Alejandro Magno, no me tapéis el sol, ¿vale? Mañana es el Día de la Mujer. Así que, lo siento, el resto que se busque otro. Un beso. Chao. Y arriba las mujeres y para abajo el patriarcado. Esto es patriarcado. Chao.